Re 0. Volumen 2, segundo arco. La semana turbulenta, parte 1. Capítulo 5. La mañana que anheló. No fue consciente del momento exacto en que volvió a la conciencia. El sonido de una fuerte lluvia seguía sonando en sus oídos. Su visión oscilaba entre el rojo y el blanco. El mundo estaba torcido y deformado. Sin poder sentir sus brazos ni sus piernas, lanzó un grito espeso y angustiado, como si alguien le retorciera los intestinos como si estuvieran en una lavadora. Giró su cuerpo y saltó. Cada parte móvil de su cuerpo desató una feroz incomprensión. Él no sabía lo que estaba pasando. El dolor ardiente de su pierna cortada y las cicatrices de su cuerpo azotadas por la cadena habían desaparecido. Había perdido la sangre. Había perdido la vida. Había muerto. No había querido morir. Odiaba el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el miedo, todo eso. Quería dejarlo todo a un lado. Todo lo que podía ver, todo lo que podía tocar, todo lo que podía sentir. Escuchó algo. Escuchó la voz de alguien. Escuchó una voz, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de calmar a una bestia salvaje. El significado no llegó a entenderse. No entendió el significado. No quería entender el significado. Fue inútil escuchar. Escuchar solo le haría daño. Escuchar no cambiaría nada. Sin embargo, cuando lo rechazó todo, el color volvió al mundo, al igual que el sonido y la forma. Los sentidos de todo su despeinado cuerpo le indicaron, correctamente, que la sangre estaba llegando a sus extremidades. Su mano agitada golpeó algo, rompiendo las uñas y desgarrando el dorso de la mano, haciéndola sangrar. El dolor agudo le atravesó el cerebro, disminuyendo un poco la fuerza de su grito. Entonces se dio cuenta. Alguien había agarrado y vendado sus brazos doloridos. Sintió algo similar en sus piernas. Algo lo cubría y le impedía mover ambas piernas. Justo encima de él, su visión regresada vio el familiar techo blanco que había visto varias veces. Se dio cuenta de que estaba acostado boca arriba sobre la blanda cama. Finalmente exhaló, la fuerza drenando de su cuerpo rígido, cuando... Querido invitado, querido invitado. ¿Finalmente se ha calmado? Querido invitado, querido invitado. ¿Finalmente ha dejado de agitarse? En el instante en que sus oídos escucharon las dos voces familiares, Subaru recordó gritar. El cuarto primer día de Subaru en la mansión de Roswell había comenzado de la peor manera posible. Subaru vivía con la vergüenza de haber muerto ya 6 veces desde que llegó a ese mundo. Ciertamente no fueron muertes pacíficas. Cada muerte vino acompañada de su propia sensación de pérdida. No te acostumbraste al dolor y al sufrimiento. Aunque se levantaba cada vez, nadie podía entender la soledad, la desolación, la angustia que sentía. Decidiría que, sin importar en qué aprieto se encontrara, su corazón, al menos, no flaquearía. Pero esa determinación había sido destrozada por su último regreso por la muerte. Su sensación de pérdida, desesperación y soledad atravesó a Subaru tan profundamente como los lazos formados en los días anteriores. No había manera de que pudiera recuperarse. No tenía fuerzas para recuperarse. Emilia, sentada en la cama al lado de Subaru, le sonrió mientras acariciaba su mano derecha herida. Está bien, hecho. Creo que está bien remendado, pero no debes agitarte así, ¿vale? En ese momento, Subaru y Emilia eran las únicas dos personas en la habitación. Las dos sirvientas que habían estado presentes cuando Subaru despertó, se retiraron ante el vergonzoso comportamiento de Subaru justo después de despertar, dejándole las cosas a Emilia. Ram y Rem estaban realmente muy preocupadas por ti. Subaru reflexivamente levantó la cara ante la mención de dos nombres que no quería escuchar. La reacción de Subaru puso un poco de sorpresa en el rostro de Emilia, pero ella instantáneamente lo restó importancia con un pequeño movimiento de cabeza. Se sienten inusualmente deprimidas, pensando que pueden haberte ofendido de alguna manera. ¿Qué tal si les dices algo la próxima vez que las veas? Ofendidas, ¿eh? No, no hicieron nada. No hay nada entre esa gente y yo. Las cejas femeninas de Emilia hicieron una mueca suave ante el tono insensible de su voz.
Su reacción estaba en el rabillo de la visión de Subaru, pero ninguna disculpa o excusa salió de sus labios. En cambio, lo que surgió fue una pregunta sin el más mínimo atisbo de sarcasmo. Oye, Emilia, ¿tú crees que soy una molestia? Emilia levantó un dedo y pareció hablar rápidamente para mantener a Subaru bajo control. ¿Cómo podría pensar que eres una molestia? Salvaste mi vida, Subaru. ¿Qué se supone que debes hacer si alguien con quien tienes una deuda simplemente se levanta y se va? Realmente me pondría en un aprieto. Subaru escuchó en silencio, dándose cuenta tardíamente de que estaba mirando fijamente cada detalle del rostro y las acciones de Emilia. Vaya, en serio estaba. Estaba desanimado de que fuera él quien le hubiera dado a Emilia tal mirada de desconfianza. Emilia inesperadamente había dado en el clavo, ¿no? Dejar de pensar en tu benefactor como tal era lo más bajo que podías hacer. Emilia era el único oasis que tenía Subaru en un mundo incierto. Subaru, habiendo perdido todo lo que había puesto en su corazón, no tenía a dónde acudir. De repente tuvo un pequeño pensamiento. Quizás era a Emilia a quien debería revelarle la verdad sobre el regreso por la muerte. Es cierto. Ahora que lo pensaba, Subaru había intentado cambiar completamente su realidad sin salida por su cuenta hasta ahora. Pero todo lo que había logrado era un destino sin salida, con tanto el futuro como el pasado bloqueados. Para superar ese estancamiento era necesario un cambio fundamental. Quizás la respuesta fue formar un vínculo de confianza con un tercero, alguien en quien pudiera confiar. Emilia, hay algo que quiero decirte. Las nubes parecieron disiparse, cuando los sentimientos de vacilación e inquietud de Subaru se disiparon dentro de él. Al escuchar el tono de voz de Subaru caer así, Emilia volvió a sentarse en una silla, mirando a Subaru con el rostro tenso por la preocupación. Mirándose reflejado en sus ojos violetas, Subaru pensó en cómo debería empezar esto. ¿Cómo debería hablar del regreso por la muerte? Quizás Subaru debería descubrir primero si fue algo que también les pasó a otras personas de ese mundo. Fue una historia bastante divertida, de verdad. Había muchas posibilidades de que pensara que era una gran broma. Pero Emilia escucharía a Subaru contarlo, ¿no? En ese momento, esa fue la esperanza que mantuvo a Subaru adelante. Le hablaría sobre el regreso por la muerte. Y que esperaba que ella le prestara su fuerza. Subaru, muy consciente de que allí estaba, recibiendo ya su gratitud y haciendo otra petición, abrió la boca. Cambiarían esta situación extremadamente confusa. Lucharían contra el destino y ganarían, juntos. O eso pensó. Emilia. Yo pues. Comenzó su confesión. En el momento en que se formó el pensamiento, surgió. Malestar. Algo anda mal, le dijo la mente de Subaru. ¿Qué pasa?, se preguntó, pero inmediatamente se dio cuenta del motivo. Sonido. El sonido desapareció. No se oía ningún sonido por ninguna parte. Los propios latidos de su corazón. Las respiraciones de Emilia. Los sonidos de la mañana filtrándose por la ventana. Todos habían desaparecido por completo del mundo. Y eso no fue más que el preludio de lo que estaba por venir. Después, el movimiento siguió al sonido, desapareciendo también del mundo. El paso del tiempo se alargó. Un solo momento extendido a la eternidad. El siguiente segundo simplemente nunca llegó. La expresión seria de Emilia permaneció ante sus ojos, inmóvil. Era como una estatua de hielo y su próximo movimiento estaba a una eternidad de distancia. Subaru era igual. No podía moverse. Su boca, sus ojos, nada para la eternidad. El sonido se había desvanecido, el tiempo se había detenido y la mano de Subaru ni siquiera podía extenderse para suplicar. Por alguna razón, solo la mente de Subaru continuó durante el fenómeno más allá de su comprensión. Y entonces, de repente, llegó una nube negra. Subaru, incapaz de parpadear, de repente vio que eso llenaba su visión. En un mundo donde nada podía moverse, solo la nube seguía en movimiento. La nube se retorció y cambió de forma. Su masa era tal que podía sostenerse en las palmas de las manos. Poco a poco, los contornos de la nube fueron tomando forma y acabó cambiando de forma. Subaru vio algo así como una palma negra.
Tenía 5 dedos. No llegaba hasta el codo, pero definitivamente podía distinguir un antebrazo. Los dedos negros se movieron. Los suaves movimientos de lo que claramente tenía la forma de una mano nadaban en el aire. La mente de Subaru se quedó sin aliento cuando vio hacia dónde se dirigía. Los dedos negros lentamente alcanzaron el pecho de Subaru y parecieron entrar directamente. Subaru sintió el sentimiento directo a su alma. La sensación de los dedos rozando sus órganos internos, acariciando su caja torácica. La incomodidad y la inquietud se apoderaron de Subaru. La nube negra no dejaba de moverse. Era como si no hubiera encontrado lo que buscaba y tuviera que mirar más profundamente en el pecho de Subaru. Oye, espera aquí. Su voz no saldría. Su cuerpo no pudo resistir. La mente de Subaru dejó escapar un grito aterrorizado. Esto no es divertido. Subaru fue sacudido más allá de lo que podía llamar sus entrañas, hasta el centro mismo de su ser. ¿Alguien podría explicar con palabras por qué duele tener dañados los órganos internos? La pregunta no tiene sentido. Nadie necesita pensar en eso. En ese instante, Subaru no sintió la necesidad de expresar con palabras cómo se sentía ese dolor insoportable. Fue realmente sencillo. Tener su corazón apretado sin piedad sintió como si su alma estuviera siendo aplastada. No podía gritar. No podía retorcerse del dolor. Solo hubo sufrimiento. Y junto con el sufrimiento vino algo que hizo que Subaru deseara poder gritar. El dolor estaba destrozando a la persona llamada Subaru. Su mente estaba deshilachada, retorciéndose, desmoronándose. Subaru estaba siendo cortado en pedazos, incapaz de recordar cómo se sentía un pensamiento lógico. Baru. Subaru, ¿qué pasa? No te quedes tan callado. Me preocupa. Sus manos estaban sobre sus muslos mientras la belleza de cabello plateado miraba a Subaru a los ojos con preocupación. Subaru pareció dejar de contener la respiración cuando estuvo seguro de que sus dedos se movían como pretendía. Se tocó con cautela el pecho, confirmando desde fuera que su corazón latía tranquilamente. Su cuerpo se movió. Su voz salió. No podía sentir ningún dolor en su corazón. Pero el miedo permaneció. Subaru cayó en desesperación, porque había destrozado su única esperanza. Solo pensar en desafiarlo por segunda vez le hizo ver la nube negra oscilante en su mente. Subaru no tuvo más remedio que afrontar los hechos. Incapaz de contener sus emociones, Emilia puso su palma contra la cara de Subaru, perdida mientras hacía una pregunta incierta. ¿Qué pasa? Has estado actuando raro desde antes. Si algo anda mal. Quiero pedirte un favor. Subaru cortó la voz preocupada de Emilia a medio camino, recostándose y girando la cabeza. No podía enfrentarla. Sus rasgos probablemente parecían horribles. Si miraba a Emilia en su estado emocional actual, no sabía qué podría decirle. Haciendo todo lo posible para mantener su mente estable, Subaru pudo decir solo una cosa. Tiró las palabras que quería decir. Tiró los sentimientos que quería que ella escuchara. Tiró todo. No tengas nada que ver conmigo. Con indiferencia, eso fue todo lo que dijo mientras se acurrucaba en la cama. Ni siquiera miró la reacción de sorpresa de Emilia. Inconscientemente, Subaru había captado firmemente un solo hecho en el momento en que la palma tocó su pecho. No se le permitiría liberarse. Subaru estaba solo. Y él se quedaría solo. Habiendo ignorado a Emilia, Subaru comenzó sombríamente su cuarto bucle. Roswell fue a la habitación de Subaru después de lastimar a Emilia con su cruel declaración. Subaru en gran medida no recordaba de qué habían hablado. Pero sentía que lo habían valorado como a un jarrón caro. No sabía si eso fue solo esta vez o si había sucedido antes y simplemente no se había dado cuenta. Te trataré como a un invitado durante todo el tiempo que prefieras. Subaru sintió como si hubiera dicho algo conveniente como eso. También sentía que los detalles ya no importaban. Si salía de la mansión, lo callarían para siempre. Eso era seguro. Pero incluso si fuera un peso muerto en la mansión, no podría evitar convertirse en carne picada en un futuro cercano. Sintió que su partida guardada garantizaba un mal final.
El hecho de que fuera autoguardado lo hacía aún más brutal. Subaru estaba encima de la cama y no se movía mucho, pero su respiración era rápida y entrecortada. Temeroso de quedarse dormido, Subaru había usado el bolígrafo que tenía en la mano para cortarse el dorso de la otra mano varias veces. Cada vez que sus párpados parecían caer, obligaba a su conciencia a despertar a través del dolor. Si dormía, no sabía con qué se despertaría. Ya había muerto 3 veces. En el bucle de la capital real, no había experimentado más de 3 muertes. Para Subaru, sumergido en ese primer día por cuarta vez, morir una cuarta muerte era territorio desconocido. Tal vez, si muriera aquí, nunca regresaría. No pudo encontrar una manera de evitar la muerte. Pero aún así no quería morir. Desconfiaba de todos y luchaba contra todos en su desesperada lucha por vivir. Olvidó el paso del tiempo, los revuelos de su estómago vacío. Subaru se volvió ansioso por simplemente existir. El dolor de su herida se sintió como una afirmación de su existencia. Los espacios entre los agujeros de su mano desaparecieron. Dolor. Alegría. Dolor. Alegría. Dolor. 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 De repente, su rostro se disparó cuando de repente escuchó la voz de una niña. Ciertamente tienes un aspecto cobarde. Una chica estaba parada en la entrada, apoyada contra ella, lanzando a Subaru una mirada como si estuviera mirando a una bestia. Beatriz, a quien aún no había visto ni una sola vez durante este ciclo, había venido a visitarla. La vigilancia de Subaru aumentó ante el cambio de circunstancias sin precedentes. Entonces eres tú esta vez. Tardíamente se dio cuenta de que su voz era baja y ronca. Le sorprendió. Su voz contenía más hostilidad de la que había imaginado. Tal vez estaba expresando su sentimiento de que el mundo estaba maldito. Qué tonto más incorregible, desperdiciarse así en el lapso de 1 o 2 días. Nadie te preguntó. ¿A qué viniste? Beatriz, habiéndose burlado de la vergonzosa visión de Subaru y recibido a su vez su respuesta hosca, entrecerró los ojos ligeramente. Puki y esa niña me pidieron que te hiciera una visita. Puki, Emilia. Estabas actuando de manera extraña desde que te despertaste, supongo. Por lo que sospecharon que te había hecho algo cuando te despertaste por primera vez. Una sugerencia bastante grosera, si se me permite decirlo. Era cierto, y Beatriz era inocente, pero esas cosas no se registraron con Subaru. Seguramente las palabras despiadadas de Subaru habían herido a Emilia, pero de todos modos estaba preocupada por Subaru, lo suficiente como para hablar directamente con Beatriz, incluso si sus sospechas estaban fuera de lugar. Como resultado, Beatriz, que para empezar tenía debilidad por Puck, hizo que Puck le rogara que los ayudara, así que aquí estaba ella, apareciendo de mala gana en la habitación de Subaru. La preocupación de Emilia por él trajo solo un poquito de calidez al corazón de Subaru. Incluso si no tuviera sentido en lo que respecta a romper el punto muerto. Entiendo. Estoy bien ahora. Viniste a disculparte, y eso es suficiente. Los labios de Beatriz se torcieron cuando Subaru intentó apartarla. ¿Por qué debo disculparme contigo?, me pregunto. Antes que nada, no me iré hasta que se aclare ese malentendido. En lugar de salir de la habitación, se dirigió a la cama. Subaru estaba a punto de acumular más quejas cuando Subaru observó mientras ella arrugaba la nariz e inclinaba la cabeza. Si se quedara callada se vería bastante adorable, pero Beatriz parecía disgustada por ser observada y se cubrió la cara, mirando a Subaru. Supongo que no es solo tu cara aburrida lo que está podrido. Es bastante espeso a tu alrededor. ¿Eh? Hablo del hedor que me hace cosquillas en la nariz, quizás. Sería prudente evitar ver a las gemelas por un tiempo. Beatriz se pellizcó la nariz y agitó la mano libre como si expulsara un olor desagradable. Pero la mente de Subaru no podía dejar de lado la palabra clave, hedor. Hedor. Seguramente alguien había usado esa palabra hacia el final del tercer baño. ¿Un hedor que viene de mí? El hedor de la bruja. ¿Quizás tienes la nariz rota? Recordó esa palabra. Se había topado con ese fragmento de vocabulario hacía poco tiempo. Entonces eso significaba. ¿La bruja de los celos? En la época actual,
Supongo que no hay otra persona a la que se le pueda llamar bruja. Su declaración, menospreciándolo como un idiota de poca monta, solo despertó más preguntas en Subaru. ¿Por qué ese hedor viene de mí? ¿Quién puede decirlo? Quizás a la bruja le gustaste, o quizás odia verte. De cualquier manera, la bruja que te da un trato especial te hace atraer problemas. Beatriz dejó caer los hombros. Su comportamiento sombrío indicaba que no era bienvenido hablar más al respecto. Bruja, un ser rechazado en todo el mundo hasta el punto de que el cuento de hadas La bruja de los celos no registra su nombre. Pero Subaru no tenía conexión con la bruja ni con la historia, solo había leído sobre ello en un libro. Naturalmente, sin ningún recuerdo de haber conocido a la bruja, no tenía ningún recuerdo de cómo podría llevar un olor persistente de su toque. Rem también había dicho que apestaba a bruja, ¿no? Sintió que la abrumadora hostilidad estaba relacionada en parte con el olor de la bruja. Si eso era así, se había ganado su odio por algo de lo que no recordaba. Con una calumnia acumulada sobre otra, sintió que no tenía más remedio que silenciarlo. Subaru, habiendo captado algo que estaba completamente fuera de su control, suspiró profundamente. Mientras Subaru permanecía en silencio, Beatriz lo miró mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Si no te pasa nada, me voy. Debería decirle a Puki que tuvimos una charla y de qué hablamos, supongo. Parecía lista para desaparecer en el pasaje cuando él gritó para detenerla. Espera un segundo. Beatriz parecía claramente disgustada cuando lo miró. Subaru obstinadamente llegó a las palabras y las descartó. Te sientes mal por lo que me hiciste, ¿no? No sabía si significaba algo o no, pero pensó que valía la pena intentarlo. Beatriz le lanzó a Subaru una mirada amarga cuando Subaru golpeó la cama y volvió a preguntar. ¿Te sientes mal por eso? ¿Sí o no? No creo que tal cosa. Le contaré a Puck sobre ti. Beatriz se reposicionó para enfrentar a Subaru, cruzándose de brazos y levantando la nariz con aire altivo. Uf, tal vez lo creo un poquito. ¿Me haces un pequeño favor? ¿Lo hablarías? Me pregunto. ¿Podrías protegerme hasta el amanecer del quinto día, pasado mañana? Fue una petición completamente descarada para una chica que parecía más joven que él. Beatriz guardó silencio por un momento ante la sincera petición de Subaru. Esa es una afirmación bastante vaga. ¿Hay una razón por la que alguien te persigue, quizás? La pregunta que respondió Beatriz fue bastante natural y sensata. Beatriz mantuvo a Subaru en su mira mientras caminaba por la habitación. En primer lugar, no quiero traer discordia a esta mansión. Esta mansión es un lugar que, para mí, no debo perder, supongo. No quiero causar ningún problema. Solo quiero apagar las chispas que vuelan. ¿Ese es un gran sentimiento proveniente de alguien que intenta convertirlo en el problema de otros? Por una vez, no tengo respuesta. Beatriz suspiró mientras Subaru se inclinaba ante ella. Subaru todavía estaba inclinado cuando creyó escuchar un sonido como si la puerta se cerrara desde adentro. El sonido de la solicitud de Subaru siendo rechazado y Beatriz regresando a su archivo. En el momento en que escuchó ese sonido, la poca esperanza de Subaru se rompió. ¿Podrías extender la mano?, me preguntó. Con Subaru lleno de resignación, Beatriz caminó hacia el lado de la cama y le ofreció su pequeña mano. La irritación de Beatriz hizo que Subaru, en completo shock, corriera a tomar su mano. Mientras lo hacía, Beatriz frunció el ceño mientras miraba el dorso dañado de su mano. Desagradable. Quizás eres un pervertido insalvable que se deleita en autolesionarse. Rosual tiene bloqueado el mercado pervertido. Solo estaba tratando de hacerme un tatuaje y lo arruiné. Tu sentido artístico, habilidad y talento para mentir son completamente deficientes. No hay nada que te salve de eso. Exhalando, Beatriz puso su pequeña palma sobre la mano de Subaru, como si intentara cubrir las heridas. Sus suaves dedos lo invitaron a entrar hasta que sus manos se entrelazaron. Concederé tu deseo. Por el nombre de Beatriz, el pacto se ha formado. La solemne declaración de Beatriz dejó a Subaru completamente sin palabras. De repente, la chica ante sus ojos parecía completamente diferente a la anterior. Cuando sus dedos agarraron los de él, la calidez que transmitían hizo que su mente viera el aura de mística que la rodeaba. Improvisado o no, un pacto es un pacto.
Tal vez me haya conmovido tu petición irracional. Beatriz le soltó los dedos y se cruzó de brazos una vez más. Subaru se inclinó ante ella, reprimiendo la ola de emoción que lo golpeó. No expresó las emociones con palabras, pero brotaron de un pozo sin fondo en lo más profundo de su corazón. No sabía cómo reaccionar ante la oferta de salvación de la fuente menos esperada. En serio, una pequeña niña me va a hacer llorar. ¿Podrías no decir pequeña niña?, me preguntó. Además, nunca te perdonaré si le dices una palabra a Puki sobre esto. Entonces, ¿esa es la parte importante? La desesperación te vuelve poseído por los demonios, te lo digo. Subaru hizo una sonrisa amarga en respuesta a la mirada de genuina hostilidad de Beatriz. Su cuarto bucle había comenzado con desesperación. Fue una pequeña sonrisa, la única de este bucle, pero estaba ahí. Al formar un pacto temporal con Beatriz, Subaru obtuvo una pequeña pero tangible pieza de seguridad. Sin embargo, las circunstancias que presionaban a Subaru no habían mejorado fundamentalmente en absoluto. Como era su costumbre, Subaru continuó su vida como ermitaño en la habitación que le habían concedido. Beatriz no estaba rondando a Subaru, protegiéndolo las 24 horas del día. El problema fue desde la noche del cuarto día hasta la mañana del quinto. Para reducir el esfuerzo necesario para protegerlo durante ese tiempo, saldría de la habitación y no volvería a mostrar su rostro hasta la hora señalada. A cambio, quien visitó a Subaru una y otra vez, y actualmente sentía mientras estaba sentada en el costado de la cama con una sonrisa encantadora en su rostro, fue Emilia. Ya veo, entonces Beatriz vino a disculparse adecuadamente. Me alegro. Un trabajo bien hecho. Para Emilia acercarse a él así después de que Subaru la había tratado tan mal, lo que pesaba mucho en su conciencia, no era exagerado decir que pensaba en ella como una diosa, su única luz en un mundo oscuro. Cuando Emilia la visitó nuevamente y él trató de disculparse por su grosera declaración inicial, ella simplemente hizo caso omiso de las horribles palabras de Subaru. Estabas simplemente abrumado, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. No se puede evitar. Sin embargo, Ram y Rem estarán encantadas de oírte decir eso. Subaru no dio una respuesta adecuada a la amable petición que ella había hecho al final. Su lealtad era tan grande que matarían a alguien simplemente por saber una verdad incómoda. Subaru había experimentado eso de primera mano, pero aún así no podía odiarlas por eso. Cerró los ojos y recordó sus días en la mansión. En aquel entonces, durante esos recuerdos, ¿no hubo momentos en los que Subaru y las hermanas se acercaron más? Tal vez solo quería creer que era así. Emilia miró la bandeja dejada al costado de la cama y la comida intacta, enfriándose lentamente, descansando sobre ella mientras murmuraba en tono hosco. Así que realmente no desayunaste, ¿verdad? Lo siento. Después de gritarle a Emilia, Subaru se había vuelto más callado y retraído. Aunque Subaru actuó así, Ram y Rem cumplieron diligentemente con sus deberes como sirvientas. Incluso cuando sabían que él nunca tocaría la comida ni les agradecería por ello. Una fue grosera, mientras que la otra fue educada solo en la superficie, pero ambas eran muy formales y profesionales en el fondo. Subaru lo sabía. A pesar de saber eso, no pudo aceptar la comida. Por lo que sabía, podría estar envenenada. Ese fue el pensamiento que pasó por su mente cuando la miró. Se odió a sí mismo por dudar de ellas dos. Sin embargo, Subaru sabía que existía un futuro en el que las hermanas agitaban armas horribles para matarlo. Sabía que tenían muchas virtudes, pero intentarían matarlo de todos modos. Fue cuando Subaru aceptó ese hecho que su desesperación realmente comenzó. Tal vez sea difícil, pero es malo para ti si no comes al menos un poquito. Mi estómago no lo soporta. Bueno, tal vez si Emilia tan dijera, por mí podría comer, pero... Subaru maldijo lo bromista incurable que era, enviando un comentario tan frívolo a Emilia cuando estaba genuinamente preocupada por él. Sin embargo, aquí entonces. ¿Eh? Dije, Emilia había puesto la bandeja de comida en su regazo, levantó una cuchara y miró a Subaru. Usó la cuchara para tomar un poco de sopa, que aún estaba algo tibia, y suavemente la acercó a la boca de Subaru.
Subaru inmediatamente sacudió la cabeza, incapaz de entender lo que Emilia estaba tratando de hacer. No, 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 no. Espera, espera, Emilia-tan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Dijiste que comerías si hacía esto, ¿no? Entonces come. Estoy diciendo, día, y todo. Esto es como un ritual que las chicas en realidad no hacen. Sus caras simplemente se ponen rojas y eso es todo, pensé. Si vas a hablar como un niño, no debes avergonzarte de que te alimenten como tal. Sería una tontería. Mientras Subaru arrastraba los pies, Emilia volvió a decir día con una mirada poderosa y convincente. Subaru finalmente cedió bajo la presión, sintiendo como si se hubiera puesto rojo hasta la punta de las orejas cuando abrió la boca. Ah, ah. Ahí, traga. Aquí está el siguiente. Aquí, 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 aquí. Eso es demasiado rápido. ¿Eso fue solo para bajar la guardia? La forma en que Emilia llevó la sopa a sus labios, automáticamente sin desperdiciar ningún movimiento, le hizo preguntarse si había estado en una competencia de alimentación rápida o algo así. Subaru trató de seguir el ritmo con una cucharada tras otra antes de agitar bruscamente su mano a mitad de camino. Tiempo fuera, tiempo fuera. ¿Podemos parar? Está bajando por mi garganta por el lado equivocado. Dios mío, y todo iba muy bien también. Subaru. De verdad, mi garganta se siente, toda rara. Subaru desvió su rostro de Emilia, fingiendo toser para tratar de que la acción pareciera más natural. No quería que Emilia viera su rostro en ese momento. Algo caliente brotaba desde lo profundo de los ojos de Subaru. Abrió los ojos para que sus lágrimas pudieran correr y trató desesperadamente de detenerlas. Ella continuó siendo amable con él en un mundo donde él no veía esperanza. Se preguntó si realmente era digno de tal trato. Porque Subaru Natsuki estaba desesperado precisamente porque rechazó que lo fuera. Oye, Subaru. Mientras ella lo llamaba preocupada, Subaru se aclaró la garganta ligeramente y probó su voz mientras volvía a estar en orden. Mm, ah, ah. Bueno. Sí. Estoy bien ahora. Creo. Estoy bien. Hizo la expresión más rica mientras se giraba hacia Emilia. Y se encontró con sus ojos extremadamente gentiles, mirándolo directamente. Continuemos. La forma en que lo expresas hace que esto se sienta realmente travieso de alguna manera. Emilia, inclinando la cabeza, aparentemente no se había dado cuenta de la naturaleza atrevida y fascinante de su declaración. O tal vez, para empezar, todo había estado en su cabeza. Y así terminó de comer, con Emilia ofreciendo un día y él abriendo la boca, con las mejillas rojas por la timidez y los sentimientos complicados. Terminada la comida, Emilia aplaudió una vez con satisfacción. Bien. Ahora, ¿qué decimos cuando terminemos de comer? Eso fue genial. Eso es de mala educación. Una vez más, y dilo bien. Gracias por la comida. De nada. Frente a la amplia sonrisa de Emilia, Subaru le dio unas palmaditas en el vientre, que extrañamente se sentía agradable y lleno. Su estómago no sintió ninguna molestia por haber estado lleno después de 2 días de estar vacío. Ram dijo, hace tiempo que no come adecuadamente, así que debemos ser cuidadosos con su estómago, y así fue como Rem lo hizo. Son muy buenas chicas, ¿no? Las palabras de Emilia, como si estuviera alardeando en nombre de las hermanas, apuñalaron las dudas de Subaru como una daga. Si esa fuera la verdad, estaría lo suficientemente feliz como para llorar ante tal muestra de preocupación. Pero Subaru lo sabía mejor. El mismo dolor del engaño le dio ganas de llorar. Si tan solo su gentileza y trato amable no tuvieran eso detrás. Bueno, ahora que tú también has comido, debes estar cansado, así que regresaré y te dejaré descansar. Siempre podrías dormir aquí a mi lado. Bien, bien, parece que ya eres el mismo de siempre. Ahora, también tengo cosas que debo hacer. No le digas a nadie que estaba holgazaneando, ¿de acuerdo? Emilia le guiñó un ojo y sacó la lengua. Subaru, recordando lo que Emilia normalmente estaría haciendo en un momento como este, se sintió profundamente avergonzado. Emilia tenía un reino sobre sus hombros,
No tuvo ni un segundo que perder mientras pasaba cada día luchando por un futuro mejor. No debería haber perdido ni un solo segundo de ese precioso tiempo con alguien tan inútil como Subaru. Emilia. Mantén la puerta cerrada con llave por la noche y no dejes entrar a nadie, ¿de acuerdo? Quizás lo dijo porque la bondad de Emilia había reavivado la más mínima chispa de voluntad de desafiar al destino. Emilia se apartó el cabello plateado e inclinó ligeramente la cabeza ante la repentina advertencia de Subaru. «Oh, te colarás». «Cierto, Exa». «No». «Oye, ese era Puck, no Emilia, ¿no es así?» «Vaya, tengo una». Puck sacó la cabeza del cabello de Emilia y le sonrió a ella y a Subaru. Agitó su cola mientras Subaru lo fulminaba con la mirada. Sin duda había estado escuchando en ese escondite desde el principio. No quería entrometerme en una escena tan hermosa, pero tus emociones de repente se volvieron serias, ¿eh? Eso me llamó la atención. Solo tengo un mal presentimiento, ¿bye? Cuida bien de Emilia ahora. Con la nube negra acechando, Subaru tuvo que ser evasivo al hablar sobre el futuro. Aún así, Puck, capaz de leer las emociones, aceptó sus palabras sin cuestionar. Te haré saber que realmente no me gusta sentirme abandonada en esta conversación, se quejó Emilia. Solo dice que una chica linda como tú siempre debe tener cuidado con las visitas nocturnas, y tener cuidado con los carros y los hombres. ¿Verdad, papá? Así es, Lia. Papá te prohíbe ver hombres, en particular, hombres feos y de pelo oscuro. Brutus. Puck se rió a carcajadas cuando Subaru invocó el nombre del famoso traidor. Emilia pellizcó al risueño Puck y lo empujó hacia su cabello, esta vez poniéndose de pie. Subaru los despidió a ambos, y ahora solo en la habitación, se dejó caer en la cama. Había conseguido que tuvieran más cuidado, pero era un pequeño consuelo. Para empezar, la crisis actual tenía poco que ver con ninguno de ellos, por lo que pensó que todo estaría bien. Ay, no. En el instante en que la mente de Subaru sintió una pizca de alivio, su conciencia se sumergió en un sueño profundo. Las punzadas de sueño que había mantenido a raya con dolor durante tanto tiempo repentinamente regresaron, robándole a Subaru su voluntad. Y su estómago también estaba lleno. Su conciencia sentía como si se hundiera hacia abajo, incapaz de resistir. La conciencia de Subaru se sentía como una nube flotante, atrapada entre el sueño y la realidad. Había oído en alguna parte que los sueños tenían el efecto secundario de organizar la información del cerebro en vigilia. Eso explicaría por qué Subaru, después de haber retrasado tanto su sueño, contempló una serie de recuerdos tan claros y vívidos, como si quisieran atormentar sus sueños. Los vívidos y muertos recuerdos de Subaru se repitieron una y otra vez, grabándose más profundamente en su mente. Gimió, se sacudió, se volvió, hizo sonidos angustiados mientras el sudor empapaba todo su cuerpo. Inmersa en lágrimas y sonidos débiles, su alma fue reducida, más y más, y cuando se cortara el hilo final, seguramente no quedaría nada. Hasta ese punto se había desgastado, tanto mental como físicamente. De repente, la tensión en el cuerpo de Subaru desapareció. Era como si el frío y el terror que hacían temblar su cuerpo hubieran sido barridos. Fueron sus manos. Alguien estaba sosteniendo las manos de Subaru. El toque de alguien del mundo real hizo retroceder a Subaru, quedando inconsciente en la cama. Era una sensación cálida, una sensación suave, que transmitía compasión. Se sintió como si hubiera sido salvado. Sintió como si una suave brisa entrara en su destrozada mente. Su respiración entrecortada se alivió, olvidó su sufrimiento y volvió a dormir tranquilamente. ¿Quién lo hizo? ¿Qué era? ¿Fue real o simplemente un truco conveniente del sueño? Continuó sintiendo el calor persistiendo entre las palmas de sus manos. ¿Cuánto tiempo vas a dormir?, me pregunto. ¡Guau, guau! Subaru gritó de dolor, después de haber sido pateado violentamente, seguido de un fuerte aterrizaje en el suelo. Cuando Subaru sacudió la cabeza y se levantó, Beatriz estaba allí, frunciendo el ceño y con una pierna levantada de una manera poco femenina. Beatriz resopló, una vez más incapaz de ocultar su disgusto.
Estabas durmiendo bastante cómodamente mientras yo me molestaba en llegar a la hora acordada. ¿Es como si tuvieras que menospreciar a la gente incluso cuando no es necesario? Mientras Subaru respondía, comenzó a sudar frío por haber dormido sin querer. Había llegado al extremo de lastimarse para permanecer despierto y mantener la guardia alta. Dormir en el importante cuarto día. Quizás realmente tengo un deseo de morir. ¿Podrías dejar de murmurar? Me preguntó. Hay lugares más apropiados para ello. Beatriz, mirando hacia abajo y observando cómo Subaru se picaba ligeramente, se sentó en su taburete mientras hablaba. Al verla en su posición habitual, Subaru se dio cuenta de que algo andaba mal y miró a su alrededor. Ya estaba en el archivo cuando despertó. Bueno, esto es una sorpresa. ¿Me cargaste mientras dormía? No me gustaría pasar tiempo en una habitación llena de ese hedor tuyo, supongo. Este archivo es mi lugar y el de nadie más. ¿Podrías comportarte bien mientras estés aquí? Me pregunto. Subaru decidió que las acciones de Beatriz, tomadas sin preguntarle, habían mejorado su situación. El pasaje de Beatriz evitaría que un agresor determinara la ubicación de Subaru. Seguramente Rem no tenía medios seguros para traspasar el pasaje ella misma. ¿De verdad pensaste en esto, eh? No te quedes sentado en el suelo murmurando. ¿Te gustaría que te aplastaran como a un insecto? Me pregunto. Oh, entonces eso es lo que estás leyendo, dijo Subaru, mirando las páginas abiertas ante Beatriz mientras sacaba la lengua. Aparentemente, pensar en esto como una consideración sería exagerar el caso. Subaru se levantó del suelo y de repente se miró las manos. Quedó una sensación extraña. Alguien le había tomado la mano mientras dormía, ¿no es así? Oye, Beatriz, no me digas que tomaste mi mano mientras dormía. No te diré tal cosa, supongo. No lo haría, incluso si Puki me lo pidiera. ¿Qué cosa para decir? Pero bueno, al menos podemos morir juntos. No. Absolutamente no. Beatriz, bastante amarga, apretó los labios mientras Subaru miraba alrededor de la habitación una vez más. El archivo, lleno de libros como de costumbre, carecía de un lugar cómodo para sentarse. ¿Cómo se supone que voy a matar el tiempo aquí? Con el límite de tiempo tan cerca, su ansiedad y estrés aumentaron. Era una pregunta abierta sobre cuánto tiempo podría mantener la calma. Si pudiera sumergir su cabeza en algo y olvidar el paso del tiempo. Oh, cierto. ¿Hay algún libro aquí escrito solo en escritura y? Pensar que no se puede leer más que las cosas más simples. ¿Cuántos humanos crees que llorarían de alegría con solo pensar en entrar en el archivo de libros prohibidos de la familia Matters? Bueno, ¿me siento mal por ellos? ¿Y entonces? ¿Estás aquí a tiempo completo? Subaru nunca había visto a Beatriz caminar excepto a la hora de comer. Aparte de haber visitado su habitación el día anterior, Beatriz siempre estaba en el archivo en su taburete. Beatriz bajó un poco la cabeza ante la pregunta de Subaru. Ese es el pacto que he hecho. ¿Otro pacto, eh? Tal vez no debería decir esto cuando me estás ayudando, pero ¿no es duro? Beatriz cerró los ojos y habló como si quisiera interrumpir toda investigación adicional. Todos los pactos son cosas que deseo, supongo. Había escuchado el término pacto varias veces desde que llegó a ese mundo, siempre con fuertes connotaciones. Beatriz pronunció la palabra con el mismo peso que Emilia y Puck tenían por el pacto espiritual que tenían. Subaru lo apreció mucho, habiendo formado uno temporalmente con la propia Beatriz. Beatriz parecía tan joven, pero aquí estaba, cumpliendo y defendiendo un pacto. Por alguna razón, Subaru sintió algo así como un dolor insoportable en lo profundo de su pecho cuando la miró. Oye, ¿estás realmente bien con todo? Vaya. Tus preguntas se están volviendo molestas. Puedes leer algo y quedarte callado, supongo. Ella subrayó su declaración arrojándole un libro. Cuando Subaru lo atrapó, se dio cuenta de que el libro que había atrapado estaba escrito en escritura, hasta el título. Cuando Subaru levantó la cara, Beatriz ya había perdido interés en él, bajando la mirada al libro en sus propias manos, haciendo una muestra de conversación en declive. Ella parecía estar insistiendo enérgicamente en que dejara sin terminar sus preguntas a medias.
Si bien su comportamiento no dejaba lugar a palabras de agradecimiento, Subaru estaba agradecido y feliz. El tiempo en el archivo de libros prohibidos transcurrió suave y silenciosamente. Sin intercambiar palabras, solo los sonidos de las páginas al pasar suavemente resonaron dentro del archivo. Dicho esto, el corazón de Subaru no estaba interesado en leer en ese momento. Lo único que hacía era pasar la misma página una y otra vez, haciendo que la misma página pareciera una broma. Encerrado en el archivo de libros prohibidos, no tenía forma de saber qué pasaba afuera. Más allá de que la habitación no tuviera ventanas, la naturaleza misma del archivo era estar en un espacio separado, aislado del mundo exterior. No tenía forma de saber la hora del día ni sentir el paso del tiempo. Se preguntó qué hora sería entonces. Por simple lógica, estar en la habitación durante mediodía le ayudaría a pasar la noche problemática. Pero solo tenía una vaga idea de cuánto tiempo había pasado mientras estuvo en el archivo. No podía confiar en sus propios sentidos, pero también dudó en preguntarle a Beatriz. No fue por ninguna razón tan simple como no querer detener a Beatriz mientras se concentraba en su lectura. Subaru temía que cualquier acción que iniciara pudiera provocar algo. Sus dedos al pasar las páginas del libro estaban entumecidos. La punta de su lengua pedía agua. Su corazón latía como una campana de alarma. Estaba sin aliento. ¿Cuánto tiempo podría permanecer fuerte contra semejante tensión?, se preguntó. Si el comienzo hubiera sido tan brutal, el final podría ocurrir sin previo aviso. Un murmullo resonó abruptamente en el archivo silencioso. «Están llamando». La cara de Subaru pareció saltar cuando Beatriz dejó su libro y deslizó sus piernas en el suelo. En lugar de hablar con Subaru, se sentía como si estuviera murmurando para sí misma. «¿Una llamada para mí, supongo?» Beatriz agitó un dedo mientras hablaba. Al momento siguiente, todo el cuerpo de Subaru se sintió enfermo cuando el espacio se dobló. Subaru emitió un pequeño gemido mientras todo su cuerpo se estremecía por la sensación que más le recordaba a flotar. Al escuchar esto, Beatriz miró a Subaru como si recién recordara que estaba allí. «Ah, ¿estuviste allí, no? Lo olvidé, supongo». «Es un mal chiste, olvidarse de un chico justo enfrente de tu cara». «Puki está llamando». Parecería que se trata de un asunto urgente. Con eso como única advertencia de Subaru, Beatriz pasó junto a él hacia la puerta como si fuera lo más natural y obvio. La voz de Subaru tembló cuando gritó para detenerla. Espera, espera. Si sales ahora. Puedes quedarte encerrado aquí si quieres. Quizás estarás a salvo aquí». Beatriz dejó atrás sus palabras de evidente sarcasmo al cruzar la puerta. Subaru, con la sangre subiendo a su cabeza por su actitud, pareció apartar su silla de una patada mientras saltaba y alcanzaba la puerta. Había dudado solo unos segundos, pero... «Oh, al diablo con esto. ¿Cuál es el problema, verdad?» Animándose con la mal hablada declaración, abrió bruscamente la puerta y salió. Al momento siguiente, lo golpeó. «Ah». Sin pensarlo, la voz de Subaru se escapó de sus labios como un completo idiota. Su mano protegió sus ojos de la penetrante luz del sol de la mañana que lo recibió. Profundamente conmovido, agitó la mano en el aire como para confirmarlo. El cuerpo de Subaru se tambaleó hacia la ventana justo en el lado opuesto del corredor que daba al jardín interior, más allá del cual el sol acababa de comenzar a salir. Era la mañana del quinto día que había anhelado pero que nunca había alcanzado. ¿Quieres decir que lo logré? ¿Pasar la cuarta noche? Incapaz de creer el resultado ante sus ojos, abrió la ventana, casi golpeándola. Sujetando su cabello mientras soplaba una brisa fresca, Subaru respiró el aire fresco de la mañana. Tropezó, se golpeó la espalda contra la pared y se deslizó hacia abajo, habiendo perdido la voluntad de levantarse. No pudo hacer nada más que mirar en estado de shock. Se había rendido. Se había rendido a la desesperación. Estaba desgastado hasta los huesos. Y aún así, Subaru había pasado del cuarto día y llegó al quinto. Ja ja ja. Sin darse cuenta, una risa seca se apoderó de él. Una vez que comenzó, no sabía cómo detenerlo. Je, je, ja, ja, ja. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es esto?
Esto es solo. Ja, ja. No se le ocurría ninguna forma racional de mostrar cómo se sentía en ese momento. Abrazando sus rodillas, Subaru permaneció en cuclillas en el pasillo, riendo como un loco. Pensó que era un lugar lejano al que su mano nunca llegaría. No podía hablar. No pudo encontrar las palabras. Finalmente, Subaru tuvo. De repente, una voz como una campana interrumpió la alegría hueca de Subaru. ¿Subaru? Levantando la mirada con molestia, vio a una chica de cabello plateado parada más adentro del pasillo, Emilia. Pudo encontrarla sana y salva aquí en la mañana del quinto día. Ambos habían pasado la cuarta noche. Ese hecho hizo temblar a Subaru. Había esperado esta oportunidad. Si la mañana del quinto día los saludara a ambos, podrían reavivar esa promesa y hacerla concedida. Le presentaría a Emilia a los niños de la aldea, ambos caminarían juntos por el jardín de flores en flor, formarían los mismos recuerdos juntos, y sin embargo, Emilia. Subaru comenzó a sentir una sensación de logro que apenas parecía real mientras Emilia lo observaba en silencio. Luego, como si Emilia hubiera recordado algo, corrió hacia Subaru. «Subaru, ¿a dónde fuiste?» Yo. Quiero decir. No, está bien. Está bien, solo, ven conmigo. Emilia detuvo a Subaru con sorprendente insistencia y se escapó con él. Parecía que no iba a aceptar un no por respuesta cuando una sonrisa apareció en su rostro. ¿A dónde vamos? Oye, Emilia, escúchame. He trabajado muy duro para llegar a este punto. Subaru miró fijamente el rostro de Emilia mientras intentaba encontrar las palabras para transmitir su éxito. ¿Por qué haces esa cara? Quiero decir, todo salió bien, ¿no? Estoy sano y salvo, ¿y tú estás? Sí. Vayamos a la aldea, juntos, y luego. Hay muchas cosas que quiero hacer contigo y de las que quiero hablar contigo. Han pasado muchas cosas. Quería que supieras. Subaru. Con una breve llamada de su nombre, ella lo interrumpió. Fue entonces cuando notó la momentánea vacilación en sus ojos, la irritación que ya no podía ocultar. La mirada que tenía era como cuando habían estado luchando por sus vidas en la tienda de la muralla. ¿Qué diablos? Sucedió, intentó preguntar pero no pudo. Porque antes de que pudiera poner la palabra en sus labios, un sonido diferente golpeó sus tímpanos. Pensó que era un grito. Quizás fue más bien un gemido. Fue un sonido largo y agudo lleno de tristeza que marcó el alma. El aire matutino de la mansión estaba desgarrado por el interminable grito de dolor, como si alguien estuviera siendo despedazado. Cruzaron el pasillo y subieron las escaleras. El ala este del segundo piso de la mansión era para los dormitorios de los sirvientes, donde había estado la habitación de Subaru en bucles anteriores. Emilia lo llevó de la mano a la habitación más interna. Y allí estaba Roswal, y el hombre de largo cabello índigo entrecerró los ojos al ver a ambos correr hacia ellos. Al lado de Roswal estaba Beatriz, apoyando su espalda contra la pared mientras un gato gris se acurrucaba sobre su hombro. Cuando los tres llegaron, Subaru estaba a punto de preguntar sobre las circunstancias cuando Roswal habló simplemente. Adentro. Roswal señaló la puerta abierta de un dormitorio a su lado. Cuando Subaru se volvió hacia Emilia, ella también asintió con la cabeza. Los claros ojos violetas de Emilia arreglaron las cosas para él. Conteniendo la respiración, Subaru entró. Aquí también el grito continuó incesantemente, llenando toda la habitación. Subaru entró, con los ojos bien abiertos, congelado por la tensión, y entonces vio. Era una habitación impecablemente conservada. Parecía la habitación de una niña con muebles mínimos empleados para lograr el máximo efecto, un reflejo de la personalidad inquebrantable de una sirvienta. Aunque Subaru había recibido una habitación idéntica, se sentía diferente. Por un momento, esos sentimientos hicieron que Subaru olvidara la vista ante sus ojos. Pero el momento pasó cuando la horrible verdad se estrelló contra él, una verdad de la que no encontró a dónde huir. ¡Ah! ¡Ah! Ah. Era Ram gritando, con lágrimas brotando, su profunda tristeza amenazando con desgarrarle la garganta. Y allí yacía Rem, aún aferrada a su hermana mayor cuando ésta exhaló su último aliento.
¿Cuántas veces su mente se había quedado en blanco por lo que había experimentado? ¿Cuántas veces se había encontrado cara a cara con la tragedia que lo había invadido? ¿No era hora de que alguien lo salvara de esto? La chica de cabello azul yacía en la cama, sin respirar más. Su piel estaba pálida, sus ojos nunca volverían a abrirse. Estaba vestida con una delicada bata que de algún modo le quedaba perfecta. Subaru de repente se dio cuenta de que no había visto a Rem sin uniforme de sirvienta ni una sola vez. ¿Por qué? Rem, mientras Subaru murmuraba, cepillándose el pelo corto hacia atrás con la mano, cayó de rodillas. Le dolía la cabeza. A su cerebro se le ocurrió la maravillosa sugerencia de que lo que veía ante él estaba enteramente en su imaginación privada de sueño. Esta fue su cuarta vuelta en la mansión. Para Subaru, que ya había muerto y había regresado 3 veces, Rem era la persona de la que más desconfiaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Rem fue asesinada? Seguramente fue Rem quien mató a Subaru y no al revés. De repente, un pequeño demonio en el hombro de Subaru susurró, ¿tal vez ella no estaba realmente muerta? Quizás todo fue un truco para hacer que Subaru bajara la guardia. Una broma de excepcional mal gusto era incomparablemente mejor que la pesadilla que tenía ante él siendo real. Se acercó a Rem para comprobar su pulso, pero «No la toques». Cuando extendió la mano para tocar a Rem, su mano fue rechazada con fuerza. Cuando Subaru se quejó y miró hacia arriba, Ram lo estaba mirando enojado. La rabia llena de lágrimas en su rostro fácilmente ahogó cualquier palabra de réplica que Subaru pudiera haber usado. «No toques a mi hermana pequeña». Ella se negó a permitir que nadie se interpusiera entre ellas. Con voz llorosa, Ram se repitió mientras se aferraba al cuerpo de Rem. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No había ninguna señal de que la devota y llena de dolor de la hermana mayor esperara que su hermana pequeña despertara alguna vez. Eso dejó clara la verdad. Rem realmente estaba muerta. Mientras Subaru salía tambaleándose de la habitación, Roswell se paró en la puerta y expresó sus deducciones. Aparentemente, muerte por debilitamiento. Le robaron el vigor mientras dormía. Los latidos de su corazón disminuyeron suavemente y el fuego de su vida se apagó, probablemente debido a una maldición más que a la magia per se. Los ojos de Subaru se abrieron de golpe ante la palabra maldición, la palabra para lo que el payaso creía que era la causa de la muerte. Muerte por debilitamiento a través de una maldición. Esa fue la causa directa de la muerte de Subaru durante el primer y segundo ciclo. En otras palabras, Rem había muerto por la misma maldición que había matado previamente a Subaru. Pero pensé que la maldición venía de Rem. En el segundo bucle, Subaru había muerto por debilitamiento debido a una maldición, además de que una bola de hierro le aplastó la cabeza. Subaru había deducido de las circunstancias de esa noche que la brujería y la bola de hierro estaban relacionadas. Pero el hecho de que Rem fuera asesinada por una maldición había hecho triza su hipótesis. ¿Entonces el chamán y Rem están separados? La mente de Subaru estaba sumida en el caos cuando surgió la idea de un nuevo chamán separado. Rem había matado a Subaru por lealtad a Roswell. Al menos, esa era la única respuesta si las palabras de Rem durante el tercer ciclo eran ciertas. Se preguntó si Rem, que lo había matado con sus propias manos, y el chamán estaban conectados de alguna manera. Pero si ese fuera el caso, que Rem fuera asesinada esta vez no tenía ningún sentido desde el punto de vista del chamán. Entonces, tal vez Rem y el chamán no estaban conectados para empezar. La primera vez, la magia de un chamán había matado a Subaru. La segunda vez, el hechizo del chamán había debilitado a Subaru cuando Rem lo asesinó por cualquier motivo. En el tercer ciclo, Rem lo había eliminado sin conexión alguna con el chamán. La cuarta vez, no hice nada, así que Rem fue el objetivo. Era una suposición infundada, pero basada en la evidencia circunstancial, era la única conclusión razonable. Si Subaru hubiera sido el objetivo por razones relacionadas con la sucesión real, podría entenderlo como un ataque preventivo indiscriminado contra el lado de Emilia. La víctima, ya sea Subaru o Rem, fue aleatoria. ¿Pareces estar sumido en un pensamiento bastante profundo y serio? Los ojos azules y amarillos que no combinaban miraron hacia abajo, reflejando a Subaru en ellos.
Los ojos de Subaru se elevaron cuando sintió como si la mirada escrutadora de Roswell estuviera viendo su propia alma. Me duele preguntar tal cosa, pero ¿tienes alguna idea de lo que pasó, buen invitado? ¿Por qué pensarías? Yo. Perdona mi grosería. Simplemente estoy un poco disgustado en este momento, de que uno de mis bonitas sirvientas haya sufrido tal destino, ¿entiendes? Roswell abruptamente desvió su mirada de Subaru a la dolorosa vista dentro de la habitación. Mirando el costado de su rostro, Subaru realmente comprendió lo precaria que se había vuelto su situación. Subaru no tenía forma de demostrar su inocencia. Esta vez, Subaru no había hecho nada para ganarse la más mínima confianza de los demás. Emilia tiró de su manga y habló con voz ansiosa. Subaru. Cuando él miró, el brillo de sus ojos violetas parecía suplicarle, si sabes algo, por favor dilo. Sus ojos y el hecho de que ella lo llamara por su nombre le dijeron eso. La implicación de responder a la sincera petición de Emilia golpeó duramente a Subaru. Le hubiera encantado contarles a todos lo que sabía. Quería gritarlo a todo pulmón. Cuando Subaru no respondió, los pequeños dedos de Emilia temblaron un poco mientras sostenían su manga. Había pensado que repetir el pasado conduciría a un futuro mejor, pero aquí estaba, con cada rayo de luz teniendo una nube oscura, con resultados peores de lo que jamás imaginó posibles. Subaru. La confusión arañó el interior de su cabeza. Había pensado que todo desaparecería y que algún día las cosas mejorarían. No, pensó que ya habían mejorado. Y en el momento en que lo pensó, sucedió esto. En el momento en que imaginó la nube negra y el mundo deteniéndose, un dolor incesante se apoderó de su cabeza. Se le cortó el aliento. La sensación de Emilia tocando su manga hizo que el estómago de Subaru se retorciera de dolor. Si Emilia mantuviera su mirada suplicante fija en él, el corazón de Subaru flaquearía. Incluso si no lo hiciera, Puck, capaz de leer las emociones, fácilmente podría exponer el hecho de que Subaru estaba ocultando algo. Pero aún así, Subaru no pudo explicar nada sobre el regreso por la muerte. Y eso significaba que la tortura continuaría, el dolor sin fin, una y otra vez. Sintió que su lengua se secaba rápidamente. Incapaz de resistir el impulso de huir, dio un pequeño paso atrás. Si sabes algo, nunca escaparás de mí. Para la chica que lloraba dentro de la habitación, la pequeña acción de Subaru parecía nada más que un intento de huir por su propia conveniencia. Al instante, una furiosa ráfaga de viento hizo que la puerta temblara violentamente. Su paso hizo volar el cabello de Subaru. El momento después de que la repentina ráfaga le hiciera cerrar los ojos, un dolor agudo anunció un corte vertical en su mejilla. ¡Ay! Inmediatamente se tocó la mejilla y se humedeció la palma con sangre. Viento. El viento lo había herido. Desde dentro de la habitación, Ram le lanzaba a Subaru una mirada llena de odio mientras apuntaba con su palma hacia él. Si sabes algo, dilo. Espera, Ram, yo. No puedo, Subaru estuvo a punto de decir, pero la palabra murió instantáneamente en sus labios, ya que sabía lo que le sucedería. Pero no encontraba ninguna forma de patear esa lata en el futuro. Con Subaru mordiéndose la lengua, Ram le disparó otra ráfaga de viento como advertencia de lo que vendría después. Si hubiera podido evaluar el asunto con calma, lo habría llamado hoja de viento. Magia de viento, magia que infligía cortes como los monstruos torbellino de la tradición. El corte agudo tuvo suficiente poder para dejar un corte en el suelo entre Subaru y Rem, cortar la puerta por la mitad y detenerse justo en la mejilla de Subaru. Tal era el poder con el que ella lo amenazaba. Si eso lo golpeara con toda su fuerza, ante el fenómeno ante sus ojos, Subaru se olvidó de respirar. Pero Beatriz extendió su palma color crema frente a Subaru y contrarrestó la hoja de viento. Soy alguien que cumple sus promesas. Le dio una pequeña sacudida a su palma levantada, como si eso no fuera una gran hazaña, mientras miraba a Ram. He hecho la promesa de proteger a este hombre de cualquier daño mientras permanezca en la mansión. Lady Beatriz. Mientras que el comportamiento de Beatriz era elegante, Ram se mordió la lengua con ira indignada. Mientras Ram se hacía a un lado, Beatriz miró a Roswell, todavía de pie junto a ellos. Roswell. Tu sirvienta está siendo bastante grosera con tu invitado. Ciertamente.
Lo encuentro sinceramente desafortunado. Si es posible, me gustaría volver a darle la bienvenida como a mi invitado, tan pronto como exhale lo que lleva dentro, para sentirse más ligero. ¿Cómo podría estar involucrado en este asunto?, me pregunto. Estuvo en el archivo de libros prohibidos toda la noche. Este es un asunto demasiado grave como para simplemente dejarlo pasar. ¿Seguramente entiendes esto? Habiendo fracasado las negociaciones, Roswell se encogió de hombros y levantó las palmas de las manos en el aire. Subaru vio los múltiples orbes de diferentes colores que flotaban en sus palmas. Eran rojos y azules, amarillos y verdes. Incluso Subaru, que no estaba entrenado en los métodos de la magia, entendió que esos 4 colores representaban poder mágico. Sus hermosos brillos contenían una energía más allá de su imaginación. Es propio de ti involucrarse en pequeños trucos. Solo porque tienes un poco de talento, un poco más de poder que los demás, un pedigrí un poco mejor que los demás, necesitas alardear en la cara de los demás. Eres todo un niño, te lo haré saber. Qué duro de tu parte. Es tan grande la diferencia entre nosotros, que caminamos normalmente, y tú, ¿qué pasas el tiempo en una habitación donde el tiempo se ha detenido? Quizás deberíamos ponerlo a prueba. Podía sentir la tensión mágica entre ellos haciendo que el aire se retorciera. Subaru se estaba convirtiendo en una tercera rueda a medida que aumentaba la hostilidad. Sin embargo, pensar que pasarías por tantos problemas, ¿realmente le tienes mucho cariño? Tus bromas son de tan mal gusto como tu maquillaje, Roswell. Cookie es mi pareja ideal. Ese humano no puede igualar un pelaje tan hermoso. Beatriz parecía indefensa mientras estaba parada ante las 4 bolas flotantes y brillantes de Roswell. Sin embargo, la chica simplemente de pie proyectó algo a su alrededor tan poderoso que hizo que el aire se doblara. Algo invisible pero aterrador la rodeaba. Cuando la situación se volvió explosiva, con ambos portadores de poderes sobrenaturales mirándose el uno al otro, la voz estridente de Ram se interpuso entre ellos. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? Todos la miraron mientras ella se acercaba furiosa, sosteniendo el dobladillo de su falda con las manos. Déjame pasar y no interfieras. Si sabes algo, dilo, todo. Ayúdame, ayúdame a vengarla. Fue una súplica triste y dolorosa. Las palabras se apoderaron del corazón de Subaru. Realmente quería decirle lo que ella quería saber. Pero Subaru no tenía palabras para ofrecerle. Ram le lanzó a Subaru una mirada abatida y desesperada. Emilia estaba junto a Beatriz, como si ambos estuvieran protegiendo a Subaru de su mirada hostil. Lo siento, Ram. Todavía creo en Subaru. Emilia puso su palma hacia Ram para mantenerla bajo control mientras miraba a Subaru por el rabillo del ojo. Sus ojos vacilaron, tratando de encontrar las palabras, antes de caer por un momento. Subaru, por favor. Si hay algo que puedas hacer por Ram y Rem, por favor. Su compasión hizo que Subaru se sintiera más avergonzado. Emilia se había puesto del lado de Subaru, incluso en circunstancias tan extremas. A pesar de que Subaru le había dicho cosas tan horribles al comienzo de la semana, a pesar de que todavía se mordía la lengua en silencio. Lo siento. Como si aplastara las preocupaciones de Emilia bajo sus talones, Subaru no dio un paso hacia adelante sino hacia atrás. En ese instante, los ojos de Emilia se quedaron en silencio mientras sus emociones se aceleraban. Hablaron de conmoción, tristeza, y sobre todo, de una decepción insoportable porque su confianza estaba a punto de ser traicionada. Lo que Subaru realmente vio en los ojos de Emilia fue su propia desesperación. Sabía que sus acciones habían abierto la puerta a una pesadilla y que nunca podría revertirse. Fue entonces cuando Subaru, que ya no podía mirar a Emilia a los ojos, le dio la espalda. Al instante, Emilia extendió la mano hacia su espalda. Pero esto fue para bloquear la hoja de viento antes de que llegara a Subaru. El viento chocó contra el puro poder mágico, el maná rebotó en el maná mientras Subaru corría. Subaru. Sacudiéndose la voz que intentaba detenerlo, Subaru corrió por el pasillo aturdido. Sintió que la confrontación mágica detrás de él aumentaba en severidad, pero a Subaru le faltaba el coraje para mirar atrás. Estaba débil. Era frágil, incapaz de hacer nada. Por eso había abandonado a Emilia,
que había confiado en él después de todo eso, y a Beatriz, que había intentado salvarle la vida, despreciando su buena voluntad y sus buenas intenciones. Ya no sabía qué hacer. Lo que sí sabía era que Ram gritó detrás de él como si estuviera escupiendo sangre. «Te mataré». Habiendo perdido a su otra mitad, la chica lo persiguió con un grito que amenazaba con destrozarla. Cubriéndose los oídos, sacudiendo la cabeza, emitiendo sonidos sin palabras, Subaru corrió. Él corrió. Y siguió corriendo. Con su atención dedicada únicamente a correr, no sabía cuánto tiempo había pasado. Sin aliento, con las rodillas pidiendo clemencia y el sudor goteándole por la barbilla, siguió corriendo. Si no seguía corriendo, las emociones incoherentes que lo seguían podrían alcanzarlo. Y cuando lo alcanzaran, esta vez todo estaría terminado. El grito triste y doloroso de Ram, y la malicia y el odio que contenía, todavía resonaban en sus oídos. No podía regresar. Ahora que había huido, Ram y Roswal no lo perdonarían. Seguramente Emilia y Puck ya no podían confiar en él por mantener la boca cerrada. Más allá de eso, había abandonado a Beatriz a pesar de haber formado un pacto con ella. Ella ya no sería su aliada. No puedo evitarlo. Quiero, pero no puedo. No sabía cómo había llegado a esto. No sabía que había hecho mal. Subaru no sabía qué podría hacer para que el mundo lo perdonara. Después de todo, fue muy divertido. De repente recibido por otro mundo, no tuvo más remedio que vivir en él. Para Subaru, rodeado por un vasto desierto de ansiedad, la mansión que le había dado la bienvenida había sido su oasis. Esos amados días, ese amado tiempo, que no equivalía a una sola semana, parecían muy lejos de Subaru en ese momento. Se había rehecho, había revivido y el mundo le había hundido sus colmillos. Ya no puedo más. De repente, ese fue el murmullo que surgió en el fondo de su mente. Ya no tenía sentido intentarlo más. Hechizado por su propia voz suplicándole que se rindiera, su ritmo disminuyó. Si hiciera lo que decían las palabras, realmente sería más fácil, pensó. Subaru, después de todo, era el tipo de persona que buscaba la solución más fácil a cualquier situación. No fue solo Subaru. Eso es lo que hacía la gente en general. Cuando se enfrentaron a dos opciones desagradables, buscaron una tercera vía. ¿Quién podría culparlo por sentir que había una tercera opción enviada del cielo? De repente, la sangre se le escapó de la cabeza, haciendo que su corazón, que latía con tanta fuerza, se sintiera distante. Sus miembros se volvieron pesados, se encontró arrastrando los pies como si lo estuvieran rechazando. Fue justo cuando se detuvo que notó los árboles a su alrededor. Estaba en el bosque. Después de salir corriendo de la mansión, aparentemente se había desviado del camino hacia la aldea y se perdió en un sendero de montaña. La oscuridad del cielo bloqueada y las zarzas a su alrededor hicieron que Subaru pensara que se parecía al lugar donde había muerto la tercera vez. En el instante en que recordó su propia muerte, la tercera opción lo golpeó en la cara. Si yo muero, ¿lo salvaría? Sí, es cierto. Si muero, esto cambiará. Cuando lo dijo con sus propios labios, formaron una sonrisa como si no pudiera haber una mejor idea. Había muerto 3 veces. Había llegado al cuarto mundo, donde fracasó en todo. Esta vez solo había valorado su vida. Esta vez, su vida era lo único que le quedaba. ¿Qué sentido tenía seguir luchando y luchando si ese era el resultado? Si vas a hacerlo, hazlo ya. Ya no importa lo que me pase. Mordiéndose el labio, expresó su amargo odio por la situación en la que se había visto envuelto. El cielo azul se desarrolló ante los ojos de Subaru, reflejando su odio de vuelta. Y un acantilado. Seguramente esto fue hecho por Dios mismo. Responder a esa oración seguramente significaba que había un cielo por el que debería estar agradecido. Para que el tonto y patético Subaru Natsuki pudiera encontrar la paz. El acantilado parecía invitarlo mientras se dirigía hacia él, tambaleándose y arrastrando los pies. El viento era fuerte. Usando la manga de su chaqueta para protegerse del fuerte viento en contra, Subaru se paró en el borde del acantilado, mirando hacia el cielo azul más allá.
Debajo de él había un precipicio con una cara bordeada de rocas afiladas, una caída de decenas de metros sobre un lugar rocoso debajo. Si cayera desde esta altura, nada lo recibiría excepto la muerte. Subaru jadeó pesadamente mientras miraba las rocas de abajo, capaz de imaginar claramente su propia muerte. Escuchó una vez más el fuerte latido del corazón que había olvidado. Sus pulmones dejaron salir el aire que habían estado reteniendo. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor, haciendo que Subaru sintiera frío mientras cerraba los ojos. Si mantuviera los ojos cerrados y diera un paso adelante, todo habría terminado. Subaru se preguntó qué pasaría si muriera esta vez. ¿Volvería al primer día en la mansión y comenzaría el ciclo de nuevo? Pensó que no le importaría. Si realmente regresara al primer día, Emilia estaría allí, al igual que Rem y todos. Subaru trabajaría como sirviente, vería las caras de todos y moriría pacíficamente mientras dormía al cuarto día. Si continuaba así una y otra vez, al menos Subaru estaría inmerso en un poco de paz día a día. Parecía un buen plan. Si no podía esperar una salvación mayor, la muerte no era tan mala, pensó. Y aún así, el cuerpo de Subaru, parado en lo alto del acantilado, no avanzó. Solo sus rodillas se movieron, para temblar. Se agachó para evitar que le temblaran las rodillas y colapsó en el momento en que sus caderas se doblaron. Al caer de rodillas, fue como si se postrara ante el cielo. Subaru se mordió el labio por lo patético que era. Solo un paso. Ni siquiera puedo hacer una cosa tan simple. Tal vez simplemente le faltó el coraje. Incluso bajo persecución, perdió ante sus impulsos, demasiado indeciso para ponerlos en acción. Su resolución y determinación eran tan frágiles que resultaba gracioso. Subaru solo pudo permanecer de rodillas y llorar. No sabía por qué debía vivir, pero tenía demasiado miedo a la muerte para morir. Subaru gimió, arañando el suelo por lo verdaderamente patético y antiestético que era. Continuó llorando y lamentándose por su propia miseria hasta que finalmente su resistencia se agotó. Subaru pensó que la escena que vio mientras estaba inconsciente era una pesadilla. Estaba en una habitación bien iluminada, en una mesa de comedor con Emilia. Roswell estaba en el asiento de honor, con Beatriz allí sirviéndole té negro a Puck, su cabeza sumergida en un plato justo al lado de ella. Emilia reprendió a Puck por bromear en la mesa del comedor, y Rem entraba y salía, cumpliendo con sus deberes, mientras Ram atendía a Roswell, ignorando todo lo demás. Subaru solo se rió. Los demás se rieron con él. Y así, vio una pesadilla llena de felicidad y calidez. Fue un sueño amargo, un sueño que trajo tristeza y una sensación de pérdida desgarradora. Su alma se redujo hasta el punto del dolor, la agonía de Subaru le hizo olvidarse de respirar. De repente, su rostro se relajó. Se dio cuenta de que alguien le estaba tomando la mano. La calidez transmitida a su palma pareció hacer a un lado sus emociones negativas. Entonces vio una luz. Una luz blanca. Una luz deslumbrante. Una luz que parecía guiar su conciencia de regreso a... ¿Finalmente estás despierto? Cuando Subaru abrió los ojos, el cielo naranja del sol poniente estaba justo frente a él. También se dio cuenta de que se había desmayado en el suelo boca arriba. También recordó lo que había estado pensando justo antes, como si hubiera consumido su conciencia. Es decir, que se acobardó ante el suicidio, lloró descaradamente y se quedó dormido de cansancio. Era demasiado vergonzoso para ser gracioso o lamentable. Había actuado como un bebé. No, Subaru era mucho más bajo que un bebé, porque no tenían capacidad para pecar. ¿Podrías decir algo?, me preguntó. Algo. Qué chiste más viejo y podrido. Eres algo extraordinario, bromeando con esa cara sombría. Beatriz escupió una respuesta amarga mientras apartaba la mano de Subaru que estaba tocando. Beatriz llevaba el mismo vestido de siempre, algo que parecía extremadamente fuera de lugar en la cima del acantilado. Era como un cuadro de paisaje donde destacaba una niña solitaria. Ninguna persona en su sano juicio va de senderismo vestida así. Para empezar, no tenía intención de hacer senderismo en montañas rústicas.
Quizás no deberías haber huido a un lugar como este y llorar hasta quedarte dormida. Beatriz estaba agitando la manga de su vestido, haciendo su declaración molesta, cuando Subaru se dio cuenta de lo que Beatriz estaba haciendo fuera de la mansión, hasta el punto de aparecer hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Me pregunto. ¿Por qué viniste, yo? Si bien Beatriz había cumplido su pacto de proteger a Subaru, él no podía decirle nada. Al ver las palabras de Subaru captadas, Beatriz puso una cara amarga y exasperada y resopló. Hice un pacto para mantenerte a salvo. Que te arrojes por un precipicio para suicidarte sería una afrenta a mi dignidad. ¿No se suponía que serías mi guardaespaldas solo hasta esta mañana? No recuerdo haber dicho nada sobre un límite de tiempo. Asumiste incorrectamente que había uno, supongo. Subaru buscó a tientas en sus recuerdos mientras Beatriz, mirándolo con un ojo, desvió la mirada. Beatriz estaba usando esa contradicción entre sus suposiciones sobre los detalles para continuar su pacto con Subaru. De repente, a Subaru se le ocurrió como una chica, con lengua de víbora y personalidad de caballo de mal carácter como Beatriz, podía mostrar una compasión tan profunda. Beatriz no lo había abandonado. Si eso era cierto, entonces tal vez no tenía que darse por vencido. Este no es momento para esperanzas vanas. Beatriz sacudió la cabeza, vertiendo agua fría sobre la fácil salida de Subaru. No puedes recuperar lo que has perdido. Poco más puedo hacer por ti. Ya no puedes explicarle las cosas a la hermana mayor. Desperdiciaste esa oportunidad. Yo. Se lo habría dicho si pudiera, quiso gritar. Subaru habría confesado todo y pedido perdón si su corazón no hubiera sido aplastado en el proceso. No porque ayudaría a Ram, sabía que no lo haría. Simplemente por su propia tranquilidad. En un momento como este. ¿Soy un idiota? Sí, soy un idiota. Subaru había llegado hasta aquí poniendo cara, disculpándose, suplicando, protegiéndose una y otra vez. Y ahora, lo habían llevado a la cima de un acantilado, física y mentalmente, sin ningún lugar a donde huir. Correr, correr, correr y correr un poco más era exactamente como Subaru había llegado a este punto. Si sabes que no puedo regresar, ¿qué planeas hacer por mí? Como mínimo, haré que mueras donde no puedo ver, para no perturbar mis sueños, supongo. Si deseas huir, te llevaré más allá de este dominio. La bondad de Beatriz, envuelta en severidad, le hirió profundamente el corazón. La expresión de Beatriz era fría, su mirada ácida, como si contemplara una molestia. Aún así, la bondad de la intención detrás de sus palabras golpeó a Subaru como ningún otra. Sin duda Beatriz dijo la verdad. Si él deseaba huir, ella estaría de acuerdo y lo ayudaría. No sabía lo que le esperaba después de huir. Pero no podría ser peor que esto. Habiendo destrozado su oasis su propia necedad, que había de malo en tirarlo todo y huir. La sangre goteaba un poco del doloroso corte que la hoja de viento dejó en su mejilla. Al tocar la herida, Subaru se dio cuenta demasiado tarde de que había sentido algo así antes. El alma misma de Subaru recordó su agudeza. Cuando estaba huyendo de Rem en las montañas, una hoja de viento había cortado la pierna derecha de Subaru a la altura de la rodilla. Mientras tocaba la herida, los instintos de Subaru le dijeron que era la misma magia. ¿La magia que me arrancó el cuello al final también? Entonces ellas, me hicieron un doble equipo. Su tardía comprensión de cómo había muerto profundizó la silenciosa desesperación en su corazón. Incluso ahora, todavía podía escuchar el rugido lleno de odio de Ram, sus desgarradores lamentos por perder a Rem. Ese fue el momento. Ese fue el punto de no retorno. Subaru nunca debería haber huido de la mansión. Incluso si no hubiera tenido la determinación de soportar el dolor, debería haber encarado a Ram y haber hablado con ella. Había perdido su oportunidad y ahora sus corazones estaban separados para siempre. Habiendo dejado que se le escapara de las manos una vez, Subaru nunca podría recuperarlo. Al menos, en ese mundo. Con voz baja y lúgubre, Beatriz interrumpió su silenciosa contemplación. La hermana mayor aguantó por la menor. La hermana menor vivía para la mayor. Ninguna podría existir sin la otra. Beatriz se pasó los dedos por su propio cabello adornado, sin mirar a Subaru mientras continuaba hablando.
Ahora que se ha perdido la mitad, el todo nunca podrá regresar. Es poco probable que Roswell tampoco lo perdone. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sabes? Sintió que ella estaba evitando algo. Algo realmente importante. Subaru instó a Beatriz a compartir sus verdaderos pensamientos. Pero movió sus dedos desde su cabello hasta la manga de Subaru, tirando y tirando suavemente de él hacia el suelo mientras extendía su pie. Subaru estaba en shock al ver cómo parecía fluir directamente al suelo. Beatriz se echó el pelo hacia atrás. ¿Realmente te importa?, me preguntó. Estos últimos 4 días pasaste la mayor parte del tiempo encerrado en tu habitación, y tuviste poco contacto con ellas. ¿La hermana mayor te dejaría presionarla sobre estos asuntos ahora? Yo creo que no. No tiene nada que ver contigo. No es como si no supiera nada sobre ellas, habría dicho, pero las palabras de Subaru murieron en su lengua. Sus bucles repetidos le habían dado más de 2 semanas de tiempo con ellos. Subaru podría haber respondido que había forjado recuerdos con ellas durante el tiempo del que Beatriz no sabía nada, pero no lo hizo, porque de repente se dio cuenta de algo. Subaru se dio cuenta de que era posible que no supiera nada de Ram y Rem, ni sus verdaderos rostros, sus sentimientos o el vínculo entre ellas, tal como lo había dicho Beatriz. Subaru se preguntó qué había aprendido realmente sobre ellas durante esas 3 primeras vidas. ¿Cuál era el punto de que Subaru sintiera tanta pérdida y desesperación cuando realmente no sabía nada sobre ellas? ¿Fue todo realmente solo un mal sueño? ¿A qué podía recurrir Subaru para refutar a Beatriz, quien miró severamente a Subaru en ese mismo momento? ¿O Subaru no sabía nada, ni una sola cosa, sobre ellas dos? A pesar de que había pensado en ellas como personas preciosas que quería proteger. Así que al final me puse nervioso y patético por mi cuenta, sin saber, sin entender nada. No tiene nada que ver contigo. Subaru no sabía nada. Había desperdiciado todas sus posibilidades. No le quedaba nada más que la piel de la espalda. Dentro de la oscuridad que cubría sus ojos, los recuerdos de los días que había pasado en la mansión se desmoronaron, uno por uno, hasta convertirse en polvo. El corazón de Subaru también se hizo añicos. Acostado de espaldas, Subaru se llevó las palmas de las manos a la cara y se lamentó de su propia impotencia. ¿Había sido todo una utopía fuera de su alcance desde el principio? Todo lo que Subaru había visto era simplemente un sueño, ¿el tiempo que había pasado allí era una mera ilusión? Subaru parecía estar a punto de romper a llorar cuando Beatriz lo llamó. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer así?, me pregunto. Ponte de pie antes de que te encuentre. Impaciente porque Subaru aún no se movía, agarró bruscamente las palmas que cubrían su rostro y tiró de ellas hacia arriba. Cuando su campo de visión se abrió, la chica liviana usó todo su peso para levantar a Subaru. La sensación transmitida por sus palmas le quitó sus pensamientos. Ignorando la intención de Beatriz de despertar a Subaru con tanta insistencia, sintió sus palmas, sopesando cómo se sentían. Oye, ¿qué crees que? ¿Por qué estás tan interesado en mis palmas?, me pregunto. He sentido estas manos antes, así. Antes, tú. Lo lamentaré por el resto de mis días. Quizás simplemente estabas demasiado miserable mientras dormías así. De repente, Beatriz apartó la mirada y le mostró solo la mejilla. Subaru flexionó sus manos varias veces, reflexionando sobre la sensación cálida y pacífica que había sentido en ellas mientras dormía. Mientras Subaru tenía su pesadilla. Un sueño con una agonizante sensación de desesperación y pérdida, una y otra vez. Esa no había sido la única vez que había sentido calidez cuando sentía dolor. Había sucedido antes. En aquel entonces, alguien tomó mis 2 manos. Beatriz levantó una ceja con sospecha. Subaru no solo trajo su mano derecha ante él, sino también la izquierda. Era difícil para una persona tomar ambas manos de alguien que estaba dormido. Dudaba que una sola persona pudiera acostarse en una cama junto a otra y tomar ambas manos sin dificultad. Entonces, ¿por qué sintió como si le hubieran tomado ambas manos? La razón era sencilla. Ram. Rem. Ambas habían tomado las manos de Subaru mientras dormía. Había estado aquí en el cuarto bucle, antes de que algo sucediera en la mansión de Roswell.
Al ver a Subaru sufrir mientras dormía, ambos se compadecieron de él y le dieron un poco de compasión. «Te mataré», había gritado la voz llena de odio, su rabia golpeando dentro de él como una maldición. Las crueles palabras habían marcado su corazón. Pero más que eso. ¿Podrías dejar de llorar? Fue el triste grito de desesperación de Ram por haberle arrancado su otra mitad, lo que nunca salió de sus oídos. Algún rincón del corazón de Subaru, que ya debería haber sido destrozado, gritó. Por naturaleza, Subaru era del tipo que elige el camino de menor resistencia. No quería sentir dolor, sufrimiento, desesperación. Solo pensar en vivir con semejantes cargas le hacía querer huir. ¿Qué cosas estúpidas estoy pensando aquí? Porque pensó que ya no quería correr más. Quería hacer algo. Viví esta vez y todo. Su descarada súplica a Beatriz le había permitido llegar al quinto día con facilidad. Fue el pensamiento de lo que lo había recibido ese mismo día lo que decidió la decisión de Subaru. Así es. Mi vida es mía. Es por eso. ¿Qué había de malo en luchar por una vida más fácil y placentera? Yo decidiré cómo usarla. En el momento en que Subaru lo dijo, cruzó una línea interna. No había vuelta atrás. Beatriz frunció el ceño ante las palabras de Subaru. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle por qué estaba haciendo eso, sus ojos miraron hacia el bosque, llenos de precaución. Dudaste demasiado. Las palabras teñidas de arrepentimiento de Beatriz llegaron cuando el susurro del viento a través de los árboles del bosque se hizo más profundo. Mezclado con los sonidos de las hojas balanceándose, el sonido de pasos también llegó a los oídos de Subaru. Dio la vuelta. Una chica de cabello rosado estaba parada frente a él. Ram, con el bosque a su espalda, miró a Subaru. Finalmente te encontré, no irás más lejos. El dolor recorrió el corazón de Subaru al contemplar la expresión del rostro de Ram, llena de odio. Mientras estaba allí, Ram no tenía su habitual mirada meticulosa. Las ramas le habían desgarrado y perforado la falda. No había señales del tocado que normalmente llevaba en la cabeza. Su cabello rosado, amortiguado por el viento, había perdido su belleza habitual. Las hermanas se vistieron y peinaron una a la otra. Subaru lo sabía. Recordó que se lo habían dicho en algún momento. Conocía varios otros secretos entre las dos hermanas. ¿Cederías?, me preguntó. Mientras el pacto esté activo, no puedo contenerme con nadie. Lady Beatriz, es usted quien debe hacerse a un lado. Tampoco puedo contenerme contra ti. Una broma, supongo. ¿Te escuché decir que te contendrías con respecto a mí? Quizás has olvidado que no estás en la mansión, Lady Beatriz. ¿De verdad crees que puedes proteger a ese hombre lejos del archivo, aquí en el bosque? Subaru mantuvo su silencio mientras las dos chicas continuaban enfrentándose ante él. Las palabras de arrepentimiento de Beatriz demostraron que las palabras de Ram no eran una jactancia vacía. La fuerza de Beatriz tenía limitaciones y esta situación la superaba. Aún así, Beatriz se negó obstinadamente a moverse, manteniendo su pacto frente a Subaru. Desde atrás, Subaru se acercó a Beatriz. Entonces, Boing. Agarró los dos ornamentados rizos de la niña y tiró de ellos con fuerza. Él los soltó. La gran cantidad de cabello rebotó generosamente. Rebotante rebotador. Eso se sintió bastante bien. ¿Qué? Con los ojos bien abiertos y la lengua temblorosa, Beatriz se dio la vuelta, toda nerviosa. Subaru inclinó ligeramente la cabeza mientras la miraba. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Supongo que tienes deseos de morir. No seas tonta. No quiero morir ni un poquito. Cuando mueres, debería ser una sola vez, para acabar con tu vida para siempre. Realmente lo creo. Mientras hablaba, le dio una palmada en el hombro a Beatriz y tranquilamente pasó junto a ella. De frente, Ram miró el rostro de Subaru con asombro. Mientras Subaru caminaba delante de ella aumentó su guardia, exhalando con los labios fruncidos. Bastante descaro. ¿Finalmente resignado a tu destino? No exactamente. Más bien, decidí hacer algo. Sin entender la intención de Subaru, Ram frunció el ceño.
¿Qué? Lo siento. Como fui descuidado, les traje tanta tristeza a ustedes, chicas. ¿Entonces le hiciste algo a Rem? No, lo siento, pero sinceramente no lo sé. Hay tantas cosas que no sé. Pero... Las palabras de Subaru se apagaron mientras se tomaba un momento para respirar. Hay muchas cosas que no sé, pero creo que ahora sé una cosa. ¿Cuál es el punto? Ram gritó en respuesta, incapaz de aceptar la demostración de resolución de Subaru como algo más que juegos infantiles. Ram bajó un pie y pateó el suelo como si estuviera golpeando el suelo. Rem ya está muerta. No hay vuelta atrás. ¿De qué te sirve saber algo ahora? No voy a decir que puedo hacer nada. Es porque no pude hacer nada que las cosas terminaron así. Sé más que nadie que eso no convencerá a nadie. No estaba siendo desafiante. Incluso ahora, el arrepentimiento atravesó profundamente su corazón. Se odiaba a sí mismo por su propia estupidez y debilidad. Si pudieras morir de vergüenza, es posible que él ya estuviera muerto. Aún así, su comportamiento vergonzoso, su vida vergonzosa, su patética impotencia, todo esto lo había traído a este lugar. Y, así, a su conclusión. ¿Y qué es lo que sabes sobre Rem y yo? Tienes un punto. No sé nada de las cosas importantes entre ustedes. Pero... Subaru había pasado casi 20 días junto a ellas. Ellas no lo sabían y él no pudo decírselo. Pero Subaru lo recordó. Incluso si lo hubieran olvidado, el alma de Subaru lo recordaba. Él las había visto. Reí con ellos. Pasé tiempo con ellos. Los mundos en los que Subaru había caminado con Ram y Rem, esos mundos realmente habían existido. Por eso. No hay manera de que ustedes, chicas, supieran esto, pero... ¿Qué? Yo. Las... amo. A ustedes dos. La hermana mayor, franca y preocupada. La hermana pequeña sarcástica y superficialmente educada. Subaru pensó con cariño en los días que pasó con ambas chicas. Eran recuerdos preciosos para él, a pesar de que lo habían matado más de una vez. Suficiente como para que, si tuviera la opción de pasar tiempo con ellos una vez más, esa fuera una decisión que tomaría. El grito de Subaru hizo que Ram abriera mucho los ojos y se congelara en shock. Por supuesto que sí. Desde el punto de vista de Ram, la declaración de Subaru no tenía sentido, era una tontería vacía. Además, ya las había abandonado en un instante. El proceso de pensamiento de Ram se congeló solo por un momento. En el siguiente instante, su cuerpo se descongeló y entró en acción. Pero una apertura momentánea era una apertura al fin y al cabo. La carrera de Subaru fue solo un momento más rápida que el cambio de Ram al ataque lleno de ira. Dándole la espalda a Ram, Subaru pasó corriendo junto a Beatriz, su cuerpo moviéndose como el viento, yendo directamente hacia el acantilado. ¡Espera! Detrás de él, se escuchó el agudo gemido de una chica. La mente de Subaru nunca captó qué voz de qué chica era. Había querido estar decidido, pero ahora su proceso de pensamiento estaba hecho jirones, como si alguien lo hubiera destrozado. Su corazón latía con fuerza, pero todo su cuerpo crujía, como para traicionar su mente. Sentía sus extremidades como pesas de plomo. Corría con todas sus fuerzas, pero el mundo parecía moverse a cámara lenta. Era como si la mente de Subaru estuviera postergando los resultados de su cambio de opinión tanto como fuera posible. Tan estúpido. Incluso entonces estaba en conflicto. Él sabía por qué. Hasta ese momento se había aferrado tenazmente a vivir sin vergüenza. Incluso cuando quiso morir, al final se acobardó y solo pudo caer de rodillas. Pero Subaru podría hacerlo ahora. Es de mala educación con Beatriz, ¿eh? Con esas palabras, Subaru expresó su arrepentimiento final y dejó todo atrás. Corrió hacia el acantilado. Unos pasos más. Estaba demasiado asustado para contarlos. Patético. Loco. Tenía ganas de reír. Pero él no se rió. No podía reír. Todo lo que dejaba atrás era una vida de muerte en vida. Para Subaru, renunciar a un futuro en ese lugar significaba que ya había muerto por dentro. Si pudiera vivir como un muerto andante,
podría hacer algo con esa vida. Y esa decisión, hacer algo en lugar de no hacer nada, era una que solo Subaru podía tomar. Soy el único que puede hacerlo. Sus pies abandonaron el suelo. Él arañó el aire. No podía tocar nada. No pudo alcanzar nada. Tan rápido. El viento era fuerte. Le dolían los ojos. Le dolía la cabeza. El zumbido en sus oídos era lejano. Sintió como si hubiera dejado atrás los latidos de su corazón. No pudo oír el tintineo. El zumbido dentro de su cráneo era como el de un disco rayado. Si terminó con su muerte, eso fue todo. Pero sí, si tan solo pudiera regresar, entonces. Porque ella había gritado, te mataré. Si pudiera regresar. Te salvaré, lo juro. En el momento en que expresó su determinación, su cabeza se estrelló contra el duro suelo. Escuchó el eco de algo que se rompía espectacularmente y luego nada. La voz llena de odio ya no pudo perseguirlo. Ya nada podría, ya no más. Todo lo que había allí era la nada. Distraídamente, miró a su alrededor la nada de su mente. Quizás miró a su alrededor no era la frase adecuada. Los ojos no existían dentro de su mente. Tampoco manos, ni pies, ni ningún pedazo de su cuerpo. Todo lo que quedó fue su mente incorpórea y flotante. Sin saber nada, consciente de nada, miró a su alrededor. Oscuridad. Una habitación sin nada. Una habitación que era un mundo sin suelo ni techo, cubierta por una oscuridad tan grande que desafiaba el pensamiento. De repente, en el mundo de oscuridad eterna, había significado. Una silueta surgió abruptamente frente a su mente. Los contornos de la silueta eran esbeltos y tan negros como el resto, la parte superior del cuerpo más como una niebla, rechazando el reconocimiento de su mente. Con el surgimiento de la forma humana, la mente obtuvo su primer deseo fuerte. Sintió una brecha en el frío cuando la sombra se movió suavemente, como para transmitirle algo a su mente. Él no entendió. No era consciente de nada. Pero por alguna razón, su mente no podía apartarse de la sombra. No puedo encontrarme contigo. Aún no. Con ese débil susurro, el mundo oscuro desapareció abruptamente, y al hacerlo, la sombra y su mente se fueron con él. Fin del capítulo 5 y fin del volumen 2.